Perfecto. Entonces, bueno, ya vamos a decir oficialmente, vamos a dar inicio a este webinar. No sé si es el cuarto o el quinto que vamos a hacer en este mes sobre un tema muy interesante. Nosotros tenemos en Guarachery Américas un comité que se dedica a todos los temas de las ciencias médicas y del deporte. Y ese comité tiene en su grupo de personas que trabajan en el comité, pues gente que son psicólogos. Tenemos un oftalmólogo, que más adelante tenemos ya preparada también una actividad similar a esta sobre un tema que tiene que ver con la visión del deportista. Tenemos también personas que conocen mucho del tema de las pruebas doping, que también tenemos programado una actividad. Y también está en ese comité de reciente incorporación Oscar Córdoba. Oscar es colombiano, vive acá en Medellín y tiene mucha experiencia trabajando con varios deportes para el Comité Olímpico de Colombia en el área de la fisioterapia. Entonces, yo les voy a presentar ahora, les paso a Oscar para que él nos cuente un poquito más sobre él, para que además de eso nos diga brevemente sobre qué va a tratar su tema y ya entonces los dejo en compañía de él. Por favor, todos los micrófonos apagados. Ok, adelante, Oscar. Oscar, lo que no te vemos. No sé si es Estoy aquí. intencional. No, es que no me quiere coger la cámara, más raro. No sé por qué. Eh, Vamos a ver ahora. Vamos a darle un minutico a Oscar ahí en lo que él... Ahí está. Ahora Perfecto. sí, Ahora sí creo te que vemos, Oscar. Te vemos ahí y te escuchamos. Entonces, Oscar tiene ya todo listo para poder compartir la presentación y lo voy a poner de host. Igual yo quedaría bueno, como co-host para apagar los micrófonos de los que... Adelante, Oscar. Ya me callo. bueno, buenas noches y buenas tardes a todos. Mi nombre es Oscar Córdoba, soy fisioterapeuta, especialista en gerencia de la calidad auditorial en salud. Eh, Soy fisioterapeuta, pues en ese momento, pues particular. Hasta el año pasado estuve con el Comité Olímpico Colombiano en diferentes deportes encargados. Entre ellos, pues estuve con arquería 2 años y después estuve con BMX hasta Olímpicos. Eh, pues he tenido pues varias oportunidades de estar con arquería y para arquería en todos los procesos de recuperación y también de atención y rehabilitación. Es importante que esta charla sea pues muy cómoda para todos y que todos podamos tener una buena sincronía porque dentro de los puntos de vista que cada uno tiene, pues la prevención de lesiones se puede ver de muchas partes, desde muchos puntos de vista, de la parte emocional, de la parte nutricional, de la parte psicológica, la parte médica, también la familiar. Pero entonces hoy quiero que ustedes comprendan un poquitico desde mi punto de vista como fisioterapeuta, cuál es el rol que nosotros tenemos para la prevención de lesiones de los deportistas. Bueno, entonces todos ven la presentación. Y se ve. Listo. Muy bien. Entonces, cuando vemos la prevención de lesiones, aquí yo lo vi desde el tiro con arco, teniendo en cuenta las dos grandes vertientes que tiene este deporte, que es el recurvo y el compuesto, que las dos requieren una especificación importante de cada uno en cuanto a la técnica y al gesto deportivo, aunque sean, digamos que entre el punto de vista para la gente normal, convencional, como lo que nosotros estamos afuera, podemos decir que es lo mismo, pero cada uno de ellos requiere un ajuste muscular, neuromuscular, una plasticidad del deportista para poder lograr los objetivos que tiene. Entonces, cada uno en su forma de accionar, de dar el tiro, de tomar el arco, de cómo es su disposición muscular, requiere un enfoque del deportista diferente. Entonces,
Cuando nosotros hablamos entonces de todo este proceso de prevención, nosotros no podemos ver al deportista de una manera independiente. Hay que verlo a él con un montón de cosas intrínsecas y extrínsecas que están ahí interviniendo en cuál es el objetivo de él y cómo su gesto deportivo se puede ver alterado, digamos, por una molestia, por un dolor, por hambre. Aló, alguien está hablando. Por esos factores extrínsecos e intrínsecos que pueden llevar al deportista a que El que le una pega el sola lobo cosa, se paga la pava. Sí, obvio. por Claro, favor, aparte que viene. por favor, apaguemos los micrófonos. El rompedor de Entonces, globos. Un diploma del rompedor de globos. Diego Aguirre, por favor, continuamos. apague el micrófono. Diego. Bueno, esas cosas pasan. Cuando hablamos de los factores extrínsecos que son muy importantes, nosotros hablamos que el entorno del deportista debe tener siempre una serenidad, una amabilidad con él para que todos sus Eso de la factores hermosa intrínsecos estén enfocados me cae en una el escuela gesto ahora deportivo. pero la estresunada con mi sobrino. No, por nadie. Entonces, A mí no me gusta tampoco. No, no, no. por favor, apaguemos los micrófonos. Listo. Entonces, la salud estructural no es la ausencia de patologías. O sea, nosotros no podemos decir al paciente, al deportista que no le duele el Permiso, hombro, que permiso, no no está tenga un... compartiendo. No está compartiendo, Ah, se fue. dame un segundo, por favor. Vuelta, está ahí. Es que ese personaje tiene el micrófono prendido. Usted puede apagárselo. Ah, yo creo que ya, ¿cierto? Ok. Ahí Stop. está apareciendo, Oscar. Perfecto. Ahí vamos. Tranquilo. Entonces, bueno, es muchas veces como imposible para nosotros como equipo tener que al deportista muchas veces en un nivel óptimo para ejecutar su función como deportista, su función como arquero y que todo su rendimiento se enfoque en ese proceso para ganar, para cumplir con el objetivo. Pero para nosotros es muy importante decirles a ellos que la prevención de esas lesiones no es que el deportista descanse o que lo saquemos de una competencia o de un entrenamiento porque esa lesión existe. No, para nosotros es importante decirles que la parte preventiva se tiene que convertir en parte importante del entrenamiento. Por eso mismo quiero informarles a ustedes y que lo tengan en cuenta. El equipo biomédico, el equipo técnico que los acompañe a ustedes como entrenadores, tienen que saber que el entrenador es el que da el enfoque de qué quiere que nosotros hagamos frente al proceso del deportista. El entrenador en su programa macrociclo, mesociclo, día tras día, debe saber cuál es el objetivo y debe saber cuáles son los factores que pueden estar afectando el proceso de calidad del deportista. Eso nos permite a nosotros tener un diagnóstico específico para que nosotros como equipo podamos ayudar y coayudar al entrenador a que el deportista pueda cumplir sus objetivos. Entonces, el entrenamiento tiene que estar focalizado en cuáles son las falencias del deportista. Ah, que no tiene equilibrio, que no tiene fuerza de cintura escapular, que el hombro está fallando, que el dolor está aumentando, que se ve en su gestualidad que realmente algo le está molestando.
Y eso nos tiene que llevar a nosotros a poder crear cada día un plan específico para que podamos llevar al deportista a que esté en óptimas condiciones dentro del proceso deportivo. Entonces, nosotros tenemos que pasar por 4 partes importantes. Uno es que cuáles son las incidencias del deportista y cuáles han sido las molestias constantes o que han venido siendo repetitivas para que no deje cumplir esos objetivos. ¿Cuál es la etiología de esa incidencia? O sea, ¿cuáles son las causas que nos va a permitir a nosotros identificar qué intervención tenemos que hacer para que después podamos decir al deportista, usted está listo para que esa etiología, para que esa incidencia o desaparezca o ya lo aprendamos a manejar? Y es una constante evaluación, porque cuando no medimos, cuando no controlamos, cuando no llevamos registro, no podemos decir, es que a este Víctor, que es un deportista del compuesto, siempre le duele la espalda. Es que a ella siempre le duele la rodilla cuando se afinca bien para tirar y la rodilla le chuza. Siempre tenemos que decir cada cuánto le duele, en qué momento le duele, porque puede ser que sea una parte emocional, que sea un dolor, que sea un golpe, y eso nos va a permitir a nosotros qué intervención podemos llevar. Entonces, cuando hablamos de etiologías del deportista, y en este caso en arco, siempre hablamos de que hay un proceso que siempre es a miembros superiores, que está el cuello, que está el hombro, que está la parte posterior de la escápula, el codo, la muñeca, la zona lumbar. En algunos otros casos, por ejemplo, puede estar el tobillo, la rodilla, la cadera, pero en nuestros deportistas de tiro con arco siempre va a haber un mecanismo de estrés que repercute en estos mismos puntos que ustedes ven en pantalla y que van generando siempre ahí una molestia. Una molestia. Esa molestia se va convirtiendo en un síntoma, ese síntoma en algo que le limite el proceso y que es una tasa que nos va a decir, venga, ¿por qué tanto dolor de hombro? ¿Por qué el codo siempre sigue molestando? Y nos va a llevar a nosotros a replantear o a plantear cuál es el tratamiento, cuál es el proceso de entrenamiento que lleva, cuáles son sus cargas, cuál es lo que no, qué es lo que no está descansando, ni cómo está descansando para nosotros poder decir, ve, esta es la causa de que le está doliendo al deportista, de que cuando lanza pierde el foco, que cuando lanza su potencia se vuelve cortica y que no llega a los puntos que queremos. Entonces, en este caso, en especial en arquería, siempre hay una tasa del 90% por sobreuso, por la cantidad de repeticiones de flechas lanzadas durante el entrenamiento y cómo eso se va dando como pequeños traumatismos o la repetición que se va generando en molestia, esa molestia se va dando en un síntoma, ese síntoma en una lesión y esa lesión en una cosa que impide que el deportista cumpla su objetivo. Entonces, ahí, cuando hablamos nosotros, podemos ver que el arco recurvo tiene una forma y el hueso tiene otra forma. Esas dos formas del arco como tal nos va a decir a nosotros qué riesgo y qué demanda biomecánica, o sea, qué herramienta necesito yo como deportista en mi cuerpo para poder soportar el peso de ese arco, para que este movimiento repetitivo siempre lo pueda soportar. ¿Cuánta tensión tengo que incrementar muscularmente? ¿Cuánta fuerza puedo tener? Al principio, cuando yo empecé en este proceso de fisioterapia a nivel de alto rendimiento, todo el mundo hablaba que el tiro con arco era una prueba boba, una prueba que no tenía sentido porque no veían a los deportistas como atletas, porque simplemente se paraban ahí a lanzar flechitas, a lanzar flechitas. Pero cuando yo entendí la dinámica de que era pararse a tener esa gran cantidad y esa gran cantidad de flechas para lanzar, entendí que eso requería un entrenamiento específico para cumplir ese gesto deportivo. El arco pesa,
la distancia que tengo que medir, la forma del viento, cómo me tengo que parar, cómo me tengo que afincar, cómo yo no llevo mi centro de gravedad a un punto más acá o más allá de mi punto, de mi centro de gravedad, para que mi arco no se mueva y tenga la certeza de que va a apuntar al punto que requiero. Todo eso me llevó a mí a entender cuál es la musculatura que requiere los romboides, el trapecio, la parte lumbar, los paravertebrales, el cuadrado lumbar, el abdomen, el cuádriceps. Y eso, si podemos ver desde la planta del pie, desde el piso hacia arriba, cómo va generando todo un compuesto humano y estructural que me permite a mí decir, el deportista de tiro con arco es un deportista de alto rendimiento porque requiere un entrenamiento específico con unas técnicas específicas para cumplir un objetivo deportivo a nivel olímpico. Entonces, todo eso nos lleva a nosotros que siempre va a haber, digamos que los deportistas por sus gestos deportivos van a tener un desequilibrio muscular, van a tener un riesgo en sistema, un control de control postural dinámico, una historial lesivo, y eso me va a llevar a un fallo estructural de lesión. Entonces, si yo tengo un desequilibrio, una asimetría muscular, que en este caso puede ser porque mientras que un brazo está haciendo un gesto de isometría, una contracción constante, el otro va a hacer otro tipo de contracción excéntrica y concéntrica para poder realizar la tensión del cable y yo puedo decir que voy a lanzar. Pasa diferente, por ejemplo, en compuesto donde el movimiento es mínimo, pero que toda mi musculatura tiene que estar simétrica para que un viento no me lleve, para que un proceso de que me empuja, no, ahí no se empuja, pero que en un proceso de que me acomodo, no me quite la visión y la línea que tengo que hacer para poder marcar. Entonces, a eso entonces empieza también, se suma la parte sistemática, es el agotamiento neuromuscular, el cansancio, el sol, la deshidratación, la alimentación. Todo eso va a generar unas condiciones drásticas lesivas que pueden llevar a que la estructura del sistema corporal de un atleta de arco falle y la lesión aumente. Nosotros no nos lesionamos solamente por traumas, nos lesionamos por procesos repetitivos, por sobrecargas. Yo me he encontrado con deportistas que van a mi consultorio o que van a la consulta y dicen, no, es que hoy hicimos demasiadas cargas, demasiadas repeticiones, demasiadas piscinas, demasiadas montadas en bici, muchos kilómetros de correr. Hay muchas cosas que nosotros como entrenadores frente a eso es que tenemos que decir, hay veces es tan necesaria tanta repetición, tanta carga. Sí, es necesario, pero es necesario en qué proceso está acompañado el deportista o el atleta, en nuestro caso, para que esas cargas se puedan soportar. Pero si no hacen un buen entrenamiento, una buena carga muscular, una buena alimentación, un buen descanso, una buena concentración, un proceso psicológico importante en cuanto a la psicología deportiva que les lleve. Inclusive hay momentos que la psicología deportiva tiene que dar un vuelco y decir, ya pasamos a psicología clínica. Y esa psicología, para mí como fisioterapeuta y Oscar Córdoba, lo digo y lo admito, es necesario la psicología en los procesos de rehabilitación y de prevención de lesiones. ¿Por qué? Porque los psicólogos conocen la cabeza, el pensamiento, la emoción del deportista y cómo están predispuestos o dispuestos a un proceso de entrenamiento. Entonces hablamos entonces de eso, control postural dinámico y un historial lesivo, un control postural dinámico que me va a decir a mí, ¿qué es lo que pasa alrededor de mi entorno para yo poder decir cómo estoy y qué propioceptividad tengo de mi cuerpo, qué aceptación, qué control tengo de mi cuerpo para ejecutar este proceso?
Y ahí nosotros decimos, ¿cuál es el historial lesivo? Entonces, ¿cuáles como las lesiones eh, específicas o las estadísticas, los números, la parte que genera una adaptación o una lesión que está ahí latente en el deportista? Entonces, cuando nosotros hacemos este proceso, tenemos que saber que hay un origen, que puede ser una fatiga, que puede ser un proceso de muchas cargas, de muchos procesos. Hay una compensación, un cambio involuntario de la inclinación de la pelvis hacia adelante en algunos momentos. Estamos hablando ya del gesto deportivo de lo que es el tiro. Entonces, hay una profunda fatiga muscular, no solamente aquí como dice que dice en el core, puede ser en el hombro, puede ser en el codo, puede ser en la espalda, puede ser en la lumbar, puede ser que su sistema de cinturón anatómico que es llamado core, está también compensando otro proceso. ¿Por qué? Porque no tengo fuerza en miembros inferiores que me asignen o que me lleven a la base de la tierra, del piso, de la manga donde estoy tirando, que mis pantorrillas estén encalambradas por algo, que mi fuerza muscular en cuádriceps no esté lo suficiente y que esté ahí fluctuando y me haga mover más, y que la transmisión que yo tenga de ese proceso que va en el core no me lleve a que mi cintura escapular esté perdida. Yo he estudiado mucho sobre la propiocepción y me gusta mucho, pero también me gusta mucho la transmisión de la fuerza. Es como en un deporte como ese, como el tiro con arco, es fundamental los pies de los deportistas, los zapatos con que compiten, porque eso le da una estabilidad que se va transmitiendo la fuerza en cuanto aprieta el tobillo, cómo están las rodillas, cómo está el proceso de cuádriceps. Ahí no es lo mismo, no sé si a ustedes les ha pasado, no es lo mismo un tirador con hiperlaxitud en rodillas a cuando la tiene normal. ¿Por qué? Porque su centro de gravedad se traslada, es fluctuante, mientras que del deportista puede decir, uy, tengo que ajustar bien las rodillas. Una persona hiperlaxa cambia su estructura funcional y muscular mucho a ese proceso. Y ahí empiezan entonces también a decir cuáles son los aumentos exponenciales de la fuerza de estallamiento en compresión del tendón supraespinoso, el hombro. Pero siempre pensamos que es el supraespinoso, pero también está el infraespinoso que soporta, está el pectoral, está el dorsal ancho. Esa parte muscular que viene y que va a dar la estabilidad al hombro está comprendida en un gran grupo muscular que me va a dar a mí la estructura anatómica para que mi gesto deportivo esté en todas las condiciones. Entonces, ese dolor que puede ser distal, que puede ser proximal, que puede estar porque por la cantidad de fatiga me va a dar a mí un fallo ya en el gesto deportivo y me va a decir, uy Dios, realmente no puedo hacer más repeticiones. Listo. Entonces, para mí es importante dentro del proceso y es que está en una activación y una coactivación de músculos internos a músculos externos. Todo el mundo decía cuando yo empecé con tiro, que por qué los deportistas de tiro tenían que ser todos gordos. Que porque, o sea, nosotros tenemos que tener en cuenta que los deportistas pueden tener un prototipo, pueden tener una forma, pero en muchas ocasiones y desde el punto de vista de historia se hablaba de que el deportista de tiro tenía que ser gordo. Pero con el tiempo se ha ido también transformando un poquitico de que puede ser que no sea gordo, pero que sea fuerte, macizo y que permita que esa estabilidad anatómica esté concentrada desde el core y desde la sensibilidad propioceptiva. ¿Cómo me ubico yo? ¿Cómo estoy yo? Desde mis pies hasta mi cabeza, porque no es lo mismo que yo tire
así con la cabeza así, con la cabeza así. Es una alineación de cómo yo concentro todo mi cuerpo, cómo está ubicado para poder hacer el gesto deportivo. Y también hablamos de una coordinación neuromuscular. Es cómo yo llevo la técnica del deporte, la técnica del tiro, a una eficiencia del gasto del gesto deportivo. O sea, yo tengo que saber que la técnica es la que me lleva a una eficiencia del gesto deportivo. También la técnica, cuando se hace bien, es diferente. Yo fui bailarín mucho tiempo, durante más o menos 12 años, bailarín profesional aquí en Medellín. Y representábamos a Colombia. Y es muy diferente la coordinación neuromuscular de una persona. Y yo empecé más o menos a los que 18, 19 años a bailar. Y a mí se me hacía muy difícil esa coordinación neuromuscular de la técnica, por ejemplo, de ballet con el gesto de muchos deportes, de muchos bailes, mientras que quien venía con la formación de esos gestos deportivos, de esa parte, venían de esa formación, se les hacía mucho más fácil. Eso nos lleva a nosotros de que, pero ¿qué me salvaba a mí? Era aprender bien la técnica de cada gesto. Eso me llevó a mí, uno, a que ser más eficiente. Entonces siempre tenemos que decir cuál es la técnica, cuál es la forma de coger el arco, cuál es la manera de pararme, cuál es la forma, y eso me va a dar una perspectiva de cómo yo tengo que trabajar la parte excéntrica preventiva y la capacidad de absorber la fuerza de acelerar y de desacelerar. Entonces eso me va a dar a mí un óptimo rendimiento de músculo, articular, postura y rigidez para poder, pero también de rigidez, de plasticidad en el momento del movimiento. Entonces, para nosotros es importante hablar, entonces ya hablamos de la propiocepción, de la parte de la fuerza propioceptiva y de todo eso, pero aquí vamos a empezar a hablar cómo ese cinturón anatómico para nosotros se va a transformar en fuerza para mi cintura escapular, para mi hombro, para mis escápulas, para mi parte vertebral y para mis músculos vertebrales. Entonces yo tengo que empezar a decir que desde mi punto de vista, yo, se lo estoy diciendo, yo, Oscar Córdoba, para mí la estructura fundamental, además de que prima la zona core, es la forma de los pies y cómo se para el deportista en el momento de hacer el gesto deportivo. Entonces, esa propiocepción, que son envases inestables, que se trabaja en colchoneta, en piso, en balones inestables, bases inestables, me va a permitir a mí que del pie hacia arriba se empiecen a ajustar como si fueran, eso se llama tensegridad, como si fueran en tendones o en poleas que van dando un ajuste al cuerpo para que no se mueva y para que no eh, se desmodifique o se deshaga la función muscular de abajo hacia arriba. Entonces, el entrenamiento inestable mejora el control aferente, obliga a los grupos musculares a que se coactiven y que sean todos en un trabajo en equipo, un embalse, un enlace que nos permite a mí mejorar la postura para dar después, para dar después una integración de la inestabilidad guiada en los vectores. Entonces, si yo desde ahí, desde la parte, estoy enfocado, ese vector que va desde los pies hacia arriba me va a dar a mí una integración para yo decir estoy estable y mi muñeca y mi codo y mi hombro, mi escápula, mi hombro, mi codo, mi muñeca, mis dedos, mis falanges me van a permitir que yo esté dispuesto a que mi tiro sea totalmente efectivo. Entonces, hablamos aquí entonces de una técnica como escudo, de reflejar patrones motores y un objetivo clínico. Entonces, cuando regresamos aquí, miramos que por lo general está la parte adelante del gesto,
pero en muchas ocasiones olvidamos la parte posterior, la desaceleración de la cuerda, pero tenemos que tener una tensión dorsal contraria que permita a nosotros llevar esa fuerza y ese control muscular que se quede estático. En natación, cuando se habla de una fuerza hidrostática. Entonces, cuando yo estoy parado dentro del agua, hay una tensión de agua, un montón de agua que me va a recorrer todo el cuerpo. En caso de tiro, es un aire, mientras que en el agua me puede funcionar como estabilizadora o como impulsadora de la fuerza, porque cada vez que estoy moviéndome, se llena ese espacio y me empuja y me empuja. En este caso, cuando se desacelera, puede pasar que el cuerpo se desplace hacia adelante. La estructura de tensión dorsal, la parte posterior a la parte que está detrás del arco, me tiene que dar esa posibilidad, así como en la hidrostática, en la estática afuera del agua me tiene que decir, no me puedo mover. Entonces, no solamente hay que manejar entonces los oblicuos, el glúteo medio, la banda iliotibial, los peroneos, todo eso me va a dar a mí que esa parte y ese escudo esté ahí para que la fricción del soltar el cable, la flecha, no me dé esa posibilidad de movimiento. Entonces, tengo que hacer ese escudo muscular correcta bajo una fatiga para que me produzca unas sobrecargas articulares severas y la fricción y no aparezca. Entonces yo tengo que generar esas estructuras articulares metiéndolas para que cuando yo haga este movimiento, yo permanezca ahí. Refrescar los patrones motores es imperativo, es programar la motricidad bajo condiciones de no fatiga. Hay que proteger el sistema nervioso central. Entonces aquí entra la parte de fisioterapia como tal, como específica, la parte de psicología deportiva, la parte de medicina que me está diciendo, bueno, entonces, ¿cómo vamos a entrenar si estamos por fuera? ¿Cómo el sistema nervioso se va a concentrar para que internamente me ayude a la parte motora a cumplir esos objetivos? Entonces, gestos plásticos, economizar calorías, gasto energético y también una proyección intraarticular durante la expansión del arco, pero también poder en el momento de poder lanzar y soltar. Entonces, esa es la parte posterior del cuerpo. Pero entonces si nosotros podemos hacer esta curvita, que muchas veces cuando uno hace como una evaluación postural para sacar un diagnóstico de los deportistas, podemos ver que hay unos desequilibrios de un brazo, un hombro más alto que la otra, un pectoral, un trapecio más desarrollado que el otro, unos escapulares más desarrollados que los otros, pero que en mi punto de vista, muchas veces esa postura es engañosa. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vemos a los deportistas como, digamos, ¿por qué te paras tan mal? ¿Por qué tu postura es tan mala? No, pero es que si su postura es tan mala, porque es que ese personaje hace un gesto repetitivo 2 horas, lanza 100 flechas, descansa, lanza 150, descansa, lanza no sé cuántas flechas en el día y su gesto deportivo está enfocado en esa postura. No puedo decir que la persona está mal parada, que está torcido, que tiene una escoliosis. ¿Por qué? Porque tiene que soportar un arco, porque tiene que lanzar, porque tiene que tensionar, tiene que desacelerar y volverse. Todo eso es muy importante. No todos los deportistas tenemos que tenerlos cuadrados o dibujados en un lineamiento según el proceso. Entonces, el daño fibrilar ocurre cuando el músculo no puede soportar más y está tenso y se violenta. Entonces hay una sobrecarga constante. La capacidad del tejido posterior se absorbe, la musculatura se absorbe y esa absorción le va a decir, no sé, no puedo más,
no tengo la posibilidad de poder eso. Y hay una, y entonces esa parte muscular va al tendón y ese tendón se va a llevar justo al arco. Recuerden entonces, musculatura, tendón, arco. Musculatura, tendón, arco, flecha. Musculatura, pam, 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 blanco. Siempre va a haber eso. Cuando hay una falla de acá, la proyección del cuerpo del deportista de arco es su flecha y su flecha tiene un objetivo que es el blanco. ¿Listo? Entonces ahí tenemos que decir, no hay manera. Listo. Todas esas poleas van fallando, van fallando, van fallando. Ahora, si un deportista tiene dolor de rodilla, se duele un tobillo, tiene un hematoma, está acumulando líquido en los miembros inferiores, todo eso va a generar también una posibilidad. Entonces, a nosotros nos tenemos que empezar a programar esas cosas de esas poleas para que se genere una buena versión del deportista, una implementación del un estímulo tecnológico, un mecanismo de acción y una aplicación en arquería. Entonces, en este caso, hay muchas bases inestables mecánicas, pero en este caso, por ejemplo, para que nosotros no tenemos tanta tecnología para tantos, o no tenemos tecnología, lo que hacemos es una base inestable donde los deportistas se puedan parar en esa base inestable y desde ahí hacer su gesto deportivo. Generar también como una violentación, como sacarlos de su zona de confort y ponerles por acciones rápidas, diferentes estímulos para que su accionar y su reacción sea diferente. Entonces es una herramienta para recuperación, para que el miembro superior se estimule a través de un proceso de estimulación desde el miembro inferior. Entonces, esa estimulación, esa carga, esa fatiga central, esa fatiga va a ir generando una buena respuesta del deportista. Entonces, lo que les decía yo al principio, los entrenadores no pueden ver esto como si fuera una pérdida de tiempo, que muchas veces lo ven, aunque ustedes digan que no, uno ve que los entrenadores dicen, llegó el de fisioterapia, ¿qué va a ir a inventar? No. Nosotros ya no tenemos esa funcionalidad de que simplemente podemos ir a hacer masajitos y venga, no. Hay que tener en cuenta que el entrenador debe decir en una parte pretemporada, una competición y una transición qué requerimos y qué tenemos que hacer. La carga preventiva fluctúa lo que es la parte según a lo largo del año y cómo ustedes como entrenadores van a generar los procesos de entrenamiento. El alto volumen de trabajo está en pretemporada. Ahí es donde tenemos que aprovechar cuáles son los objetivos grandes y que tenemos que cumplir para que esas adaptaciones de tejidos blandos, esas asimetrías y ese volumen de cargas de sobrecarga excéntrica se active y lleve al paciente, al deportista, a una competición sana, prevención sin fatigas, sin dolores, pero con un control postural dinámico que permita cumplir. Recuerden, ustedes los entrenadores son los jefes del equipo médico. Ustedes escuchan nuestras sugerencias y nosotros tenemos que trabajar acorde a las necesidades que ustedes ven, pero también a las necesidades del deportista. No todo requiere un plan preventivo que lleve siempre plataformas, masajes, recuperación, fortalecimiento con cauchos, fortalecimiento en piscina, fortalecimiento con pesas. Siempre todos tienen un proceso diferente y eso es lo que estamos llamados nosotros a ver. ¿Cómo creamos un proceso de entrenamiento preventivo para que el gesto deportivo se genere de una mejor calidad y cumpla los objetivos? Entonces ya después de eso hacemos todo ese proceso de transición y es reestructurar la parte del cuerpo y ahí si nosotros hablamos de qué es el masaje, qué es la recuperación, qué es la rehabilitación y cuál es el proceso a seguir acorde a una fatiga, a un dolor. Listo. Lo que les decía ahorita, nosotros tenemos que medir. Hay que medir. Si ustedes requieren que mi deportista en la pretemporada lance 200 flechas seguidas en un proceso, tenemos que medir
por qué su momento de aprensión, de, de isometría es tan flojo. ¿Por qué? Porque el deportista nunca entrena miembro superior, porque dentro de su plan de trabajo solamente está lanzar flechas, porque no hay un gimnasio cerca donde el deportista pueda ir, porque su alimentación no está. Entonces, si yo tengo que, cuando yo mida y cuando yo esté en ese proceso, ustedes tienen que decir por qué ese deportista tiene una dinamometría tan poquita y no tan específica para el deporte. Lo medimos para poder intervenir en el siguiente macrociclo y lo vamos progresando. Tenemos que avanzar a esto, a esto. Son 200 flechas, vamos en 98. La próxima semana tenemos que ir en 120. Ah, vamos en 120, tenemos que subir a 150. Y eso nos va a ir midiendo porque estamos mejorando. Hay muchos test para medir. Ustedes lo saben, ustedes lo conocen. Hay de Core, hay de Booking, hay de formas, muchas diferentes. Pero tenemos que medir para poder decir qué monitoreo y qué carga tengo que darle al deportista en determinado momento. Cómo yo voy a llevar y voy a monitorear la carga, en qué momento subo, en qué momento bajo, en qué momento no podemos parar, en qué momento podemos parar. Esas mediciones siempre van a dar un resultado para poder decir qué paso debo seguir. Entonces, el fisioterapeuta, no, yo no puedo esperar que un deportista me llegue a mí con lesión. Yo tengo que ir con ustedes, los entrenadores, para construir una armadura del arquero, adentro y afuera. Esa es mi función. Yo tengo que tener un diagnóstico del deportista en cuanto a su forma, a su fuerza, a sus debilidades, que vayan siempre alineadas con el plan de entrenamiento del entrenador y de cada deportista para que ustedes digan, es que él no está lesionado, él viene súper bien a la competencia. Yo me sentía muy orgulloso de mis deportistas cuando estaban a mi cargo, que yo llegué a Olímpicos sin ninguna lesión. De pronto ya hay parte emocional y todo eso, pero es importante que ustedes se sientan seguros de que los deportistas llegaron sin lesión. Entonces, programa óptimo para definición de tiro con arco es un protocolo biomecánico fundamentado en el control de muscular, la fuerza céntrica y en la estabilización del core. Esto es una persona actual, una persona cualquiera, de 28 años, competencia nacional, arco recurvo, entrena 3 veces por semana, compite más o menos en 2 semanas por mes, tiene un diagnóstico de tendinitis de hombro y tiene déficit en fuerza de musculatura superior porque tiene también una lesión y ya está en fase de recuperación y ya. ¿Cuál es la meta que tenemos que decir? Uno, mira, quitar el dolor, prevenir la que vuelva el hombro, blindar articulación y traducir esa estabilidad en precisión milimétrica. Entonces, ¿yo qué tengo que decir? Voy a pensar en el cuerpo del deportista, voy a pensar cómo está el entrenamiento y tengo que decir, bueno, vamos a mirar cuántas repeticiones tiene en la semana, señor entrenador, cuántas repeticiones tiene esta niña en esta semana. Ay, Oscar, tenemos que hacer este volumen de carga que está más o menos en el 80 o 70%. Ay, profe, qué pena, no podemos, tenemos que trabajar entre el 45 y el 55%. Ah, ¿por qué? Porque está en proceso de rehabilitación. Entonces ese proceso de rehabilitación, ¿pero qué? Pero yo tengo que llevarlo. Profe, trabajemos así 4 días, 5 días, trabajemos fuerza, trabajemos movilidad, trabajemos isométricos, vamos trabajando y vamos midiendo. Oscar, ¿Cómo está la espalda? Oscar, perdona que yo te interrumpa. Dime. Yo no voy a poder estar hasta el final, pero quisiera hacerte una petición. No todas las personas que nos están viendo tienen lamentablemente los servicios de un fisio que lo puede apoyar en este trabajo, como tú bien explicabas, con el entrenador como centro del proceso y que ustedes le prestan, pues lógicamente, sus consejos. Sería bueno que antes de que terminara la presentación, quizás pudieras explicar un poquito cómo cuando no hay el fisio, el entrenador puede quizás darse cuenta, algo puede pasar y qué puedo hacer yo antes de que llegue el fisio. Pero muchos cuentan con preparadores físicos. Ah, bueno.
O sea, los preparadores físicos también tienen la posibilidad porque ellos también tienen test. O sea, nosotros hablamos desde la fisioterapia porque tenemos ese proceso de rehabilitación también. Pero los preparadores físicos también tienen esa cosa. Lo que pasa es que, ¿cómo lo digo para que no se suene muy fuerte? Lo que pasa es que hay veces se vuelven tiranos. ¿Por qué? Se vuelven tiranos porque es que no están viendo el objetivo en común del entrenador, del preparador físico y del deportista. Todos van a apuntar a diferentes. Ah, no, es que como ustedes son entrenadores y están, como ustedes son deportistas, entonces están como gordos, yo lo voy a poner a correr. No, yo necesito que sea estable en el core. Y el preparador físico tiene que enfocarse en eso, no es hacer lo que quiera, ni con lo que le dé la gana, ni lo crea que es que para mí o es moda y tendencia en las redes sociales. No, es necesario. O porque es que yo vi que yo, digamos, yo soy colombiano. Yo veo las dificultades que están aquí en Colombia para entrenar, que a veces no están los escenarios, no está el preparador físico, que a veces tienen que pagar su propio preparador físico. Pero yo me pongo a ver cuáles son los arqueros de, de Australia y ellos tienen medicina y ellos hacen unos procesos en agua con unas super plataformas que no sé qué, eso es lo que deberíamos de hacer. No, 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 no. Nosotros tenemos que estar en la realidad. Colombia es así, Argentina es así y tiene estos elementos, pero tienen el conocimiento. Entonces es lo que yo digo, el preparador físico tiene que tener junto con el entrenador un mismo camino para llevar al deportista a su máximo nivel de optimización en su cuerpo para lograr el objetivo. Ya, pues eso es muy importante. Es necesario tener un preparador físico. Y si no tienen preparador físico a nivel de conjunto, de muchos deportistas pagan un preparador físico. Eso es necesario. Es saber, leer más o menos cuáles son las falencias del deportista para decir, el plan a seguir es este. Listo. Entonces, entonces hablamos entonces del hombro, hablamos de la espalda, de la simetría tensional, del codo y la muñeca, la vibración. Ustedes más que nadie saben qué pasa y qué puede fallar. Yo nunca en mi vida he cogido un arco. Nunca he intentado, por ejemplo, lanzar. Yo me imagino que eso, yo, desde dentro de mi punto de vista, que yo lo veía entrenar a ellos, yo decía, eso es súper fácil. Pues si fuera tan fácil, todo el mundo ganaría. Todo el mundo haría eso. Y no, todo el mundo no lo hace. Todo el mundo no tiene la paciencia de estar parado horas entrenando con el sol, con lluvia, con viento, cansados ahí para poder, no. Por eso se llama un deporte de alto rendimiento, porque no es tan fácil para todo el mundo. Es que fácil para todo el mundo, tal vez es que montar patines, correr, caminar, no sé, pero eso es lo que lo hace. Entonces, ahí es donde yo tengo que decir, el hombro, la espalda, el codo, la muñeca, yo tengo que decir, ¿cuáles son las lesiones que producen esos microdaños? ¿Cuáles son los movimientos repetitivos? En la postura, ¿por qué se mueve justo cuando tira? ¿Por qué se tiene que acomodar tanto cuando está a punto de tirar o está acomodando el arco y está haciendo tensión? Porque la muñeca vibra, se mueve, se desvía. Eso estará afectando, eso es lo que yo tengo que mirar. Es el riesgo que tiene, porque le duele, porque su articulación le duele, porque los dedos le duelen, porque se engatilla. Eso me tiene que dar a mí qué es lo que tengo que hacer frente al proceso. Entonces, si yo miro la transferencia de la fuerza, mire que ahí está lo que yo les decía desde el principio. La base de sustentación que va subiendo a la parte lumbopélvica, a la parte del core y que esa fuerza va subiendo hasta el hombro para poder decir que hay una compensación, una sobrecarga que se va yendo, pero que se va transmitiendo. Mire que va desde la base de sustentación y que va siempre proyectada a la prolongación del deportista. ¿Cuál? La flecha. ¿A llegar dónde? Al punto de referencia.
Esa forma es lo que yo, desde mi punto de vista de análisis que he hecho en la arquería o en el deporte, siempre he visto que lo que menos descuidan. Entonces, estos deportistas, a mí, aquí de acá en Medellín, me han llegado por ahí unos 5 con esguinces de tobillo. Yo, ¿por qué esguinces de tobillo? Si ustedes no corren, no caminan, no hacen nada, pues, no, es que no hay fuerza de tobillo. No hay fuerza de pantorrilla, no hacen pierna, no hacen glúteo, no hacen glúteo medio, no hacen extensión, no hay tensión muscular en aductores. Entonces la pelvis está suelta, el piso pélvico está suelto, el abdomen está suelto. Entonces no hay manera. Entonces la transferencia de la fuerza desde el piso hacia arriba no se presenta de la mejor manera. Entonces, cualquier deficiencia de esa cadena muscular desde el piso obliga totalmente que haya una descompensación muscular para el gesto deportivo. Entonces, 3 pilares que tenemos que tener nosotros, ¿no? Como fisioterapeutas en la prevención. Control neuromuscular general. Yo no puedo, aquí se habla y hablamos, por ejemplo, del core en mi información. Yo tengo que decir un control muscular desde los pies hasta los músculos del cuello. Importante, o sea, entonces, claro, ustedes requieren que sean fuertes, yo requiero que sean técnicos. Listo, entonces, controlemos la capacidad del sistema nervioso para anticipar y crear acción motriz, fundamental para estabilizar el hombro ante la liberación repentina de la cuerda. Pero veámonos la primera parte, capacidad del sistema nervioso para anticipar y regular la acción motriz. El deportista se vuelve tan teso, se vuelve tan hábil en su proceso que él sabe si está venteando cómo se tiene que acomodar para poder disparar. Si le está picando algo, se acomoda y él empieza, su sistema nervioso se anticipa a cómo se... Y hay una... ¿Por qué? Porque esas son las fuerzas excéntricas. Lo que está afuera es la tensión, el método, la manera, los tendones, cómo tienen que estar pendientes para poder dar una respuesta a ese estímulo. Y el core también. Entonces, tenemos que cambiar el paradigma. Preparación física preventiva. Lo que les decía ahorita. Una cosa es la preparación física, otra cosa es el trabajo preventivo. Una cosa es la preparación física porque hay que ser atletas, otra cosa es la parte preventiva para anticiparnos a que no haya una lesión. Entonces, mientras que la parte tradicional es aislamiento analítico, máquinas de gimnasio, yo me tengo que decir patrones de motores poliarticulares y coactivación muscular, como la cadena muscular desde el tronco hacia arriba tiene que hacer un ejercicio y desde el tronco hacia abajo tiene que hacer otro. Ese tipo de trabajos en cuanto al proceso me va a dar a mí que haya una estabilidad concentrada en el centro del deportista para poder hacer la acción. Entonces, tipo de concentración, de contracción, en una es la concéntrica, levantar peso, mientras que en la otra es la excéntrica y la inercial, frenar cargas, para evitar las tendinitis y las lesiones. Pero eso también está enfocado en cuáles estímulos puedo llevar. O sea, yo puedo hacer peso, sí, pero también hay que tener estímulos, hay que llevar aquí con cauchos, con bandas en agua, en plataformas inestables, en tipos de luz, en el sol, en la sombra. Eso me va a dar a mí otros tipos de estímulos con unas respuestas mucho más eficaces. Hablamos entonces del entorno físico. ¿Cuál es el entorno físico? ¿Verdad? Puede ser las superficies inestables, pero le estoy diciendo, póngale más estímulos. Y esos estímulos pueden ser las perturbaciones, las vibraciones, los vientos, también tensiones con bandas. Eso desde cualquier punto de vista nos va a dar. Entonces, nosotros, el programa preventivo no busca que el deporte sea hipertrofiado o que tenga, no, nosotros buscamos es optimizar los estados del deportista según sus acciones motoras. Eso es lo que buscamos nosotros. Entonces aquí ahí está
polea, bandas elásticas, remo invertido, lo que yo les estaba diciendo. Hay que jugarnos con otras cosas, no con lo convencional, con lo que llamamos hasta ahora, sino que así poder crear una palanca más estable y que el hombro esté más estable, que la escápula esté más estable, que el tronco esté más estable, que la cara esté más estable y así nos va a dar a nosotros esa posibilidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es un blindaje, es un escudo, lo que decíamos ahorita es un escudo muscular para que esa parte de vibración de la acción nos permita a nosotros un blindaje para que podamos tener esa parte distal más segura. ¿Por qué? Mientras más distal tengamos, más resistencia. Mientras más próxima a nuestro cuerpo, nuestros músculos coaductores grandes pueden generar más estabilidad, mientras que de ahí para allá van a tener menos estabilidad. El core, entonces ahí está también lo que podemos trabajar con el deportista, que podemos hacer en estimulación de la fuerza lateral, estabilización unipodal, planchas, remos, técnica del tiro fundado, que es pues, desde la parte biomecánica. Entonces, ¿qué tenemos que poner? ¿Cuál es la alineación del hombro? ¿Cuál es la alineación de la escápula, de la parte lumbar, las caderas como tienen que estar puestas, los pies como tienen que estar puestos? Y eso nos va a dar a nosotros unas estructuras esqueléticas más sanas y menos vulnerables a tener lesiones. Esto es lo que nosotros podemos decir que es lo que haríamos nosotros frente a la parte de prevención. No debe generar una fatiga en el deportista, entonces antes debe dar como una parte de alternancia con el deporte, con el entrenamiento físico y la parte de eso para que permita, no permita una fatiga constante. Tenemos aquí entonces una cosa que es un ecosistema de monitoreo continuo. Nosotros tenemos que, lo que les decíamos ahorita, tenemos que dar monitoreo, tenemos que llevar seguimientos, tenemos que llevar cómo está el rango de movimiento, cómo está el dolor, cómo está la fatiga, cómo está la consistencia en la precisión. Eso a nosotros nos va a decir, lo que no se puede medir, no se puede controlar. Por tanto, no va a mejorar. Lo que, si yo lo mido, si yo lo puedo medir, yo lo controlo. Y el deportista mejora o mejora. Pero tiene que ir siempre alineado con el objetivo del entrenador, alineado con las condiciones físicas del deportista, alineado con los tiempos de competencia, alineado con la forma psicológica del deportista. Te tiene que convencer de que el equipo que está técnico profesional y técnico biomédico profesional está ahí para ayudar a cumplir sus objetivos. En síntesis, la prevención no es más que no es un proceso aislado, nosotros tenemos que sanar. Aquí hablamos del objetivo del hombro de la niña que estábamos haciendo como el caso clínico, pero tenemos que blindar la cadera, los cimientos biomecánicos que permiten sostener el arco con mayor firmeza, clavar la flecha en el centro de la madera. Y eso nos dice a nosotros realizar otra vez el plan de acción del deportista, y eso nos va a dar a nosotros la posibilidad de medir. Señores, creo que tenemos bastantes cosas por hacer dentro de nuestro quehacer como profesionales en la ayuda de los deportistas. Eso es muy importante, pero tenemos la posibilidad de mejorar constantemente. Listo. Voy a ir leyendo los mensajes que tenemos y vamos si de pronto hay alguna pregunta o alguna cosa, si alguno tiene preguntas, pues podemos hacerlas. Yo tengo una pregunta. Dime. Usted estuvo hablando sobre, bueno, constantemente dice que lo que no se mide no se puede prevenir.
y en una de sus diapositivas habló de la dinamometría isométrica, control postural. Y usted dice, como ustedes saben, hay muchas formas de medirlo, el core, el booking. Bueno, pues me alegro que muchos sepan, pero yo no lo sé. Y yo quisiera que usted me Mira, explicara cómo yo voy a medir eso. mira, hay muchas maneras de medir. Uno es que la contracción isométrica es la parte, en el momento en el que yo puedo sostener una contracción. O sea, yo puedo hacer ese movimiento normal, pero cuando está en el gesto deportivo, yo hago esto. ¿Cuánto puedo medir? ¿Cuánto? Digamos que en el tiempo yo puedo decir, esta persona se puede quedar aquí con este peso durante 1 minuto y medio. Yo digo, yo necesito que esa persona alcance 2 minutos. Es mi objetivo. Yo voy, pongo banditas de tensión, hago isometrías, bajo, descanso, voy aumentando y ya al siguiente, digamos que a los 8 días de lo que estoy haciendo, voy a ir a medir. Vamos en 1 minuto 40. Bien, vamos mejorando. Yo digo, que yo necesito medir la zona del core, voy a hacer una plancha. Entonces hago una plancha y voy a medir el tiempo, cuánto un deportista está ahí sin temblar. Ay, no pudo, sino que 10 segundos. Ay, este está mal. O sea, este sí no puede con nada. Pero yo tengo que hacer que su zona core, su abdomen se fortalezca tanto para que yo en 15 días diga, ve, ahora ya puedes con 30 segundos. O sea, esa es como la forma, digamos, práctica de que yo lo pueda medir, que yo lo pueda medir. Entonces, digamos que yo puedo sostener, apretar aquí el dinamómetro, es apretar, es la presión que yo haga aquí. Entonces, yo, ¿qué voy a apretar? Digamos que una pelotica y la aprieto. ¿Cuánto tiempo puedo? La puedes medir con tiempo y cuánto puede empezar a tener como tembladera el deportista. Así más o menos lo puedes medir. Y lo puedes ir haciendo procesos de mejoramiento en fuerza isométrica para que vaya mejorando el deportista. Así Ok. lo puedes medir. No le conocía como esos nombres, nosotros que generalmente en los cursos de tiro con arco lo que medimos es tiempo de retención, pero ahora ya conocemos cómo se llama, como usted le pone los nombres. Ok, Sí, gracias. sí. Pero eso es fácil de manejar. Eso puede, porque es muy importante manejarlo. Eso te va a dar a ti. Digamos que en una plancha te va a decir, este deportista va a tener mejor estabilidad y mejor base de sustentación para tirar, o sea que se va a mover menos la flecha. Entonces no hay una proyección que lo lleve y le diga, se movió la flecha y salió del blanco. Entonces eso te va a dar esa posibilidad. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Con todo gusto, con todo gusto. Mm, ver. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, sugerencia? Todos estos procesos, todo se puede medir. Hay que buscar la manera. Al principio para nosotros, yo estudié en Medellín, pero muchas veces los equipos básicos de Colombia de medición están en Bogotá. Traslados hasta aquí es súper complejo. Teníamos que buscar la manera, desde nuestro conocimiento, cómo medir una contracción. Entonces, por ejemplo, con los niños de salto, ¿cuántas veces saltan el trampolín? En un tiempo determinado. Tenemos que buscar la manera de que salte más veces en ese mismo tiempo. O que haga esa cantidad de saltos en menos tiempo. Eso es la manera de medir. O sea, siempre hay que jugar en número de repeticiones, en tiempo y respuesta muscular. Así lo medimos. Cuando no tenemos pues esa posibilidad, esos los métodos pues más científicos y más tecnológicos que podamos tener. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? En el chat hay un par de preguntas por ahí. En el chat, ya voy a mirar.
Mm, o sea, considerando que el miembro inferior también es importante, considera la misión de salto largo como capacidad de aplicación y transferencia de la fuerza. Bueno, es muy importante que antes de hacer una medición, por ejemplo, de miembros inferiores, y en este caso como si fuera el salto, es muy importante que conocer los deportistas de arquería por lo general hacen poco trabajo de miembro inferior. Nosotros no deberíamos de medir eso, a no ser de que queramos hacer una cosa como en el proceso de pretemporada, correr, pero antes de eso tendríamos que hacer un proceso de fortalecimiento de miembro inferior muy, muy importante, porque si no podemos lesionar a los deportistas. No es medir el salto por medir, porque es que realmente el salto no se necesita en ese momento en el gesto deportivo de tiro con arco. Eso sí, necesitamos fuerza isométrica, fuerza continua, pero creo que desde mi punto de vista, que a no ser de que tengamos otro objetivo específico del atleta, no sé, que de pronto baje o no sé, o que ya, pero creo que el salto largo no sería un proceso para llevar. Primero porque hay una forma de despegue y hay que avanzar, pero no necesitamos que nuestros deportes se queden estáticos. Entonces, creo que es una prueba que no hay necesidad como de, de poderla hacer. No sé si de pronto esté, pero no creo, dentro de mi punto de vista, no. ¿Alguna otra pregunta? No. Esa es la que tengo en este momento. No sé si Hay, ustedes hay, vean más. hay una, sí, hay una persona que parece que lo borró, pero me parece que esa pregunta es bastante importante. Tú Decía la que estaba tienes. tirando, no, no la tengo, pero sí la leí. Decía Dígame. que estaba tirando 38 libras, tuvo una luxación, me parece que fue en el hombro, fue a terapia, terminó la terapia eso hace 2 semanas y aparentemente quería volver a tirar, que como terapista, ¿cuál es como su consejo ahora para que él pueda volver a tirar? Hola, por Mire. acá, yo fui el que hice la pregunta. Ok. Yo tuve Mira. tuve una luxación de hombro hace 2 meses. Este, hice un proceso de fisioterapia, pero fisioterapia general, no estaba enfocado al tiro con arco. Y quería saber más o menos si había algún plan para volver a entrenar. Obviamente bajar la potencia del arco, ¿no? Y alguna cosa más. ¿Qué podría hacer? Tu nombre es Luis, ¿cierto? Sí, Luis, mira. Si tú haces estos movimientos, arriba, abajo, atrás, rotaciones de hombro, en alguno de esos movimientos sientes dolor, molestia o una sensación diferente. sí, se siente, sí. Listo. Entonces, ¿yo qué te invito? Uno, que sigas haciendo primero movilidad, una muy buena movilidad de hombro. Digamos que yo tengo aquí esta rotación. En esta rotación es de este ángulo hasta aquí. Y a mí me empieza la molestia aquí, más o menos a 45 grados. O sea, desde aquí, cuando estoy bajando, ya me está doliendo. Entonces, yo voy a trabajar hasta ahí, solamente hasta ahí. Ese mismo movimiento va a ir regulando mi tensión muscular y me va a ir dando la posibilidad de movimiento. Ese es el primer paso. Siempre hacer movilidad articular. Segundo paso, trabajar fuerza isométrica, que es con bandas elásticas, pequeñas resistencias, no muchas, no muy altas, pequeñas resistencias que me permitan movilidad, pero siempre hasta donde da la molestia. Ir aumentando ya ahora la resistencia a una banda un poquitico más compleja, más durita, los mismos movimientos que me permitan eso. Después de eso, estamos hablando ahí que ya estamos más o menos en la segunda semana. Primero movilidad, segunda semana fuerza con bandas y en la misma segunda semana empezar a hacer un poquitico de fuerza de resistencia más pesada y empezar, digamos que con peso, con movilidad. La misma pesa, pero haciendo los mismos movimientos. Paras,
y vuelves a decir, hacer movilidad, tan, ve, mermó la molestia, el dolorcito, pero no puedes parar de hacer esos movimientos. ¿Recuerdas la diapositiva donde yo ponía la parte muscular posterior? Todo es muscular, esa musculatura tiene que fortalecerse para que le dé la estabilidad al hombro y ese puntico de dolor para que puedas ganar. Listo. Entonces, claro, ahí me dice que, claro, no hay que descartar los medios agentes físicos. No, es importante. Como ya lleva un tiempecito, calorcito, después del entrenamiento frío un poquitico, pero vuelve al calor. De pronto un vendaje neuromuscular si lo pueden hacer. Todo eso va a ayudar a que tu recuperación sea más efectiva, más rápida. Importante, siempre se lo digo a mis pacientes de la vida cotidiana, no deportistas. Deportistas porque ya lo saben, pero hay muchos que no lo tienen claro. Quedarse quieto es la peor medicina. Hay que movernos, hay que darle movilidad a eso. Así sea un rango pequeñito, pero que hay que darle movilidad. Porque yo aseguro y tengo certeza de eso con mis pacientes, que esto que yo podía hacer hasta aquí va a cambiar a que lo puedo hacer hasta aquí porque empecé a hacer movimiento. Porque hay un estímulo en el cuerpo que me va a generar a mí esa posibilidad de movimiento. Claro, Ok, Luis. sí, ok, muchas gracias. Igual si alguna cosa, Luis, yo les voy a poner aquí mi Instagram, que yo por lo general respondo, y si tengo alguna información que les pueda ayudar, ustedes me pueden preguntar con todo el gusto. Listo. Este Gracias. es mi, este es mi, me pueden buscar como Oscar Fisio Móviles. Yo creo que eso es con arroba al principio, ¿listo? Y yo con todo gusto, desde que tenga la información, les puedo ayudar. ¿Les parece? Listo. Y cualquier cosa que tengan, entonces consejos también pueden preguntar y yo con todo gusto les puedo buscar la información o que tengan, si necesitan, por ejemplo, ejercicios con bandas, alguna cosa, yo puedo hacer pequeños planes como los que hemos hecho para los deportistas y se los mando para que ustedes los hagan con sus deportistas. Que es una niña con esto, yo les puedo decir más o menos cómo pueden hacer el plan preventivo acorde a lo que ustedes necesitan. Listo. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, listo. Quiero agradecerles pues esta oportunidad. Creo que espero haber sido claro. Si alguna cosa de información, pues ustedes me dicen con todo gusto. Espero que estén muy bien y que tengan muchos éxitos con sus deportistas. Y aquí estamos también como para ayudarles, para que tengamos pues como esos procesos de colaboración que podemos hacer y a la orden aquí en Colombia, en Medellín, con todo gusto. Gracias. Con todo gusto, con todo gusto. Lo que necesiten, a la orden. Muchas gracias. A ustedes, con muchísimas gracias, con todo el gusto. Gracias. Con todo gusto, que estén muy bien. Princesa. Es que los viernes no. Ay, los viernes no los veo mucho.